Bienvenidos, mi nombre es Cecia Cortés. Para los nuevos, ¿verdad? Soy la tutora de biología para este grupo y la que les está apoyando también en los foros. Así que este día vamos a ver un tema súper importante, ¿verdad? Y prácticamente el último que se tiene en el temario de biología, que es la ecología. Bueno, entonces voy a dar inicio. Primero, es importante, antes de introducirnos a este amplio tema de la ecología, entender qué es la ecología, ¿verdad? Y les he tratado de dejar acá un término bien sencillo, que la ecología pertenece, ¿verdad?, a esta amplia gama de la ciencia de la biología, que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con el entorno, ¿verdad? Es decir, todo lo que les rodea, la biología de los ecosistemas. Estudia cómo estas interacciones entre los organismos y su ambiente afectan a las propiedades como la distribución o la abundancia. Fíjense que la ecología estudia básicamente la relación de los seres vivos con todo su entorno, ¿verdad? Y al mismo tiempo cómo, y este entorno tiene mucho que ver con los ecosistemas, ¿verdad? Los ecosistemas, que son, en este caso, es un conjunto, ¿verdad? Eh, es un conjunto en este caso, el ecosistema puede estar formado por diferentes eh, sujetos biológicos, ¿verdad? Que en este caso son animales o también territorios, ¿verdad? Que conforman un ecosistema. Para entender qué es la ecología también, he dejado aquí como algo bien puntual, vea, este estudio es de la interacción de los seres vivos con su entorno, y es que parte importante de la ecología es que es un estudio de la economía de la naturaleza. ¿A qué se refiere esto? Sabemos que durante la historia se ha estudiado mucho a los seres vivos y a su evolución, pero sabemos también que en la actualidad el entorno de un ser vivo, incluso de la naturaleza, no está alejado de la evolución social y de la evolución económica, ¿verdad? En este caso, la evolución de los sistemas económicos a nivel mundial. Entonces, como ustedes saben, este tema de la ecología en general es un tema que lleva consigo un tema económico, ¿verdad? Por eso se le llama el estudio de la economía de la naturaleza, porque grandes proyectos a nivel mundial que tienen que ver con la ecología son traducidos también en dinero. Luego, la ecología también tiene algo bien importante que es la investigación de las relaciones entre animales y plantas. Básicamente estudia cómo es que los animales y las plantas tienen relación entre sí y cuál es la dependencia de los animales, de las plantas y a largo plazo de un ecosistema, ¿verdad? Luego, también la ecología estudia las interrelaciones existentes en la lucha por la existencia, ¿verdad? Como les decía, la ecología es algo bastante amplio y hasta cierto punto tiene muchísimo que ver con cómo los seres vivos desde la antigüedad, podemos decir incluso antes de Cristo, fueron evolucionando los organismos, ¿verdad? Y cómo es que estos organismos van evolucionando y es a partir de la lucha por su existencia, ¿verdad? Es la manera en que los organismos han ido evolucionando durante toda la historia. Y otro aspecto importante de la ecología es que contribuye al estudio y la comprensión de los problemas medioambientales para entender cómo el individuo respecto a su entorno tiene cierta responsabilidad de los cambios y de los problemas medioambientales que en la actualidad estamos viviendo. No es lo mismo los programas ambientales ni que la ciencia medioambiental, ¿verdad? La ecología no es exactamente esto, pero sí ayuda a comprender el motivo de los programas ambientales, la ciencia medioambiental y los problemas ambientales, que los vamos a ver más adelante. A nivel de historia, ha influido, ¿verdad? Les he puesto acá unos autores que son los principales que han influido en el origen de esta ciencia como tal, ¿verdad? Y en primer lugar es Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles, ustedes saben, para los que han estado conmigo anteriormente y los nuevos, espero que hayan revisado los materiales del inicio de las tutorías. Se habla de las teorías de la existencia del ser humano, ¿verdad? Y en general, ¿verdad? De todos los seres vivos. Entonces, un precursor importante es Aristóteles, ¿verdad? Él hacía ciertas teorías en base al origen de los seres vivos y al mismo tiempo él también establecía que él no se creía un científico, sino más bien alguien que le gustaba saber muchísimo de todo. Sabemos que era considerado
como en la antigüedad, ¿verdad? Como un sabio incluso. Entonces, él hablaba de la relación que tenía incluso el orden político, social en el que él vivía con la naturaleza y con todos los seres vivos que él en ese momento conocía. Entonces, Aristóteles fue un gran precursor de la biología, ¿verdad? Y de la ecología también. Charles Darwin, ¿verdad? Creo que la mayoría de ustedes saben que los aportes de él respecto a la evolución de los seres vivos ha sido magnífica, ¿verdad? Ha sido una de las teorías más aceptadas a nivel mundial, ¿verdad? Incluso del origen de los seres vivos. Él también hizo ese aporte importantísimo que es el estudio de las especies, ¿verdad? Él estudiaba las especies en su entorno natural, es decir, establecía por qué las especies, en este caso, unas eran más fuertes que otras, o unas sobrevivían de una manera y otras, o por qué ciertas especies incluso sobrevivían en ciertos ecosistemas y por qué otras no. Entonces, también tenemos a Marcel Mauss, él también un científico súper importante que hablaba de la antropología ecológica, que siempre viene a radicar en lo mismo, en el hombre, ¿verdad? Relacionado con su medio natural, ¿verdad? Luego está Anton van Leeuwenhoek, ¿verdad? Él hablaba también él era un científico que hablaba de las teorías del origen de los seres vivos basándose en teorías de estudio de los protozoos y las bacterias y cómo estos se reproducían. Y luego está Ernest Haeckel, que es llamado el padre de la ecología, ¿verdad? Él ya habla de, incorpora, ¿verdad? Todos los elementos que tienen que ver con la ecología, tanto los ecosistemas, los seres vivos, ¿verdad? Y el entorno que le rodea, ya sea no solo un entorno natural, sino que a veces el entorno que se produce de acuerdo a las sociedades. Ahora, le voy a hablar un poquito del objeto de estudio, que es súper importante. No lo puedo como delimitar, ¿verdad? Exactamente, sin embargo, tiene ciertos enfoques, ¿verdad? Primero tiene un objeto de estudio. El objeto de estudio, lo super chivo también que tiene eso de la ecología, es que es bien multidisciplinar, o sea, podemos asociar la ecología con muchas de las ciencias que ya conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, la geografía, la geología, la meteorología, la física, la matemática, la química. Entonces, bueno, hay muchas más, y ven ustedes la climatología, la hidrología, entre otras. Si tienen alguna duda de para qué funcionan una eh, de esta clasificación que les mencioné, ¿verdad? Pueden consultarme sin ningún problema. Recordarles que el chat es por si ustedes tienen alguna pregunta, ¿verdad? Hasta aquí pueden hacerlo. Yo me voy a ir un momento al chat para ver cómo vamos, si están entendiendo el tema o si van teniendo preguntas o comentarios, con gusto, ¿verdad? Dice Brian que ya tiene internet. Muy bien, gracias. Vaya, entonces si gustan voy a continuar. Quizás ahorita he hablado como lo más general, pero no tengan pena ni nada de preguntarme en el chat, igual para los nuevos, cualquier duda, con gusto. Vamos a ver, fíjense que como les decía, el objeto de estudio de la ecología depende de enfoques, depende de un enfoque poblacional o de poblaciones, de un enfoque de comunidades y de un enfoque de ecosistemas. ¿A qué se refiere esto? Fíjense que el enfoque de población se refiere más que todo a un abordaje en los territorios, ¿verdad? Hablando de los seres vivos en sus territorios en los que en este caso habitan, ¿verdad? Y cómo estos territorios significa o procuran ciertas características de la población, ¿verdad? Y pueden observarse. También se pueden analizar y discutir el contexto territorial, ¿verdad? También la geografía tiene muchísimo que ver en esta parte porque es la manera en que tanto la geografía o la política pueden darnos connotaciones auténticas a las personas en cada lugar, ¿verdad? A veces por el lugar geográfico donde viven las personas se puede determinar hasta los rasgos físicos de alguien. No sé si ustedes han visto toda esta gente que vive en la parte de los Andes, en Sudamérica. Son personas que su piel es un color de piel y incluso son pieles bastante secas y a veces tienen como, se ven como la cara bien roja, ¿verdad? Entonces, no muchas veces es por el sol, sino que por el tipo de clima en el que están, que es súper helado. Entonces, por eso les digo que tanto la geografía o la política dan connotaciones auténticas a las personas en cada lugar. Y a su vez los lugares se recrean, ¿verdad? Y se modifican con las poblaciones que los habitan. Si ustedes saben, hay poblaciones o hay personas, ¿verdad? Que dependiendo de qué lugares se fueron habitando durante la historia en el mundo,
estas zonas fueron cambiando, ¿verdad? Sabemos que en las grandes ciudades no podemos ver naturaleza en cualquier lado, ¿verdad? Sino que hay ciudades que difícilmente, hay ciudades súper grandes en el mundo que difícilmente tienen como esta parte natural a simple vista, ¿verdad? Grandes ciudades como Hong Kong, Nueva York, ¿verdad? O incluso acá en San Salvador tampoco es que tengamos un bosque, ¿verdad?, a media ciudad, sino que teníamos como ciertas áreas verdes, pero ahora básicamente todo eso está modificado. Entonces el ecosistema en el que nosotros vivimos está completamente modificado. Entonces, como les digo, hay lugares que se recrean debido a las personas que lo habitan. ¿Por qué creen ustedes que hay lugares que incluso hay islas que se llaman islas vírgenes, verdad? Que son islas que han conservado su ecosistema tal cual. Y es exactamente por esto, porque no han sido habitadas por los seres vivos. Y lamentablemente a veces nosotros los seres vivos logramos que estos ecosistemas lleguen a mutar o incluso a cambiar completamente. Ahora les voy a hablar un poco del enfoque de comunidades. Este enfoque está basado en las interacciones entre las poblaciones, ¿verdad? Esto habla más que todo de interacciones de seres vivos con seres vivos, ¿verdad? Según lo determinado por características genotípicas y fenotípicas. Genotípicas que tienen que ver con, en este caso, con los rasgos naturales del ser humano, y fenotípicas, todas aquellas cosas que vienen del exterior, ¿verdad? La ecología comunitaria tiene su origen en la sociología vegetal europea. Fíjense que es bien interesante cómo este tema de la ecología se subdivide como en un gran mundo, ¿verdad? Y en Europa hay un movimiento sociológico vegetal que habla de cómo el hombre establece un equilibrio entre él y la naturaleza, ¿verdad? Esa es básicamente la sociología vegetal europea. Ahora, el enfoque de los ecosistemas es una estrategia para la gestión integrada de tierras. Esto ya habla más de un ecosistema y habla también de las extensiones de aguas y recursos vivos, ¿verdad? Por las que se promueve la conservación y utilización sostenible de modo equitativo, ¿verdad? Entonces, esto básicamente es de que exista un equilibrio, ¿verdad? Entre tierras, extensiones de agua y recursos vivos, ¿verdad? Y procurar la conservación de todos estos recursos. Entonces, este es otro enfoque de la ecología, ¿verdad? La conservación y la utilización sostenible de modo equitativo. Hay un término que se maneja mucho que es el desarrollo sostenible, y fíjense que esto tiene que ver un montón con lo que les decía, la economía de la naturaleza. ¿Por qué? Porque sabemos que, como les decía, esto no está aislado del medio en el que vivimos, ¿verdad? Tanto el medio natural como si ya venimos a hablar de sociedades, hablamos de cultura, hablamos de economía, hablamos de sociología, ¿verdad? Entonces, básicamente, cuando se habla de desarrollo sostenible, y me estoy adelantando un poquito, básicamente cómo procuran que la economía y los avances a nivel económico e incluso social vayan de la mano con la protección del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, por ahí va como la relación. No sé si ahorita con los enfoques de la ecología tienen alguna pregunta. Me voy nuevamente al chat, ¿verdad? Para ver si tienen alguna consulta, algún comentario, pueden hacerlo en cualquier momento, ¿verdad? No hay ningún problema. Veo que no hay preguntas, vamos a continuar entonces. Digamos que, quiero ver. Un enfoque en este caso, de ecosistemas. Puedo mostrarles acá lo que es un ecosistema, bueno, un sistema que se genera en un ecosistema acuático, ¿verdad? Está el sistema pesquero, ¿verdad? Que, como ustedes pueden ver, tiene relación con un ecosistema, como les decía, acuático, y al mismo tiempo con dimensiones humanas, ¿verdad? Cómo interviene, cómo en este caso se introduce la mano del hombre en este tipo de ecosistemas, ¿verdad? Que incluyen tanto componentes bióticos, ¿verdad? Como las especies, en este caso los peces y cualquier tipo de animal marino, ¿verdad? Y también con elementos abióticos como el agua, el clima, la topografía, que tienen que ver, ¿verdad?, con el sistema pesquero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ese sistema pesquero, si lo pensamos así, radica básicamente en que primero significa un medio de desarrollo económico, ¿verdad?, el sistema pesquero. Segundo, sí es una intervención en el ecosistema acuático. Y tercero, relaciona, ¿verdad?, tanto al ser humano con un ecosistema que no es directamente el del ser humano, ¿verdad?, que es el acuático.
Y también tiene que ver con el clima, ¿verdad? Que tiene que ver el clima con el sistema pesquero, que depende, el realizar la pesca en sí como actividad económica depende incluso del clima, ¿verdad? Entonces, si se fijan, hay varios factores que tienen que ver con todo este entorno. Y lo que se busca es que sea sostenible, que sea un desarrollo sostenible, pero al mismo tiempo que esto no impacte gravemente al ecosistema. Ahora, vamos a hablar de ciertas subdivisiones que tiene la ecología, ¿verdad? La ecología se ha dividido para facilitar el estudio de los fenómenos ecológicos. ¿Qué son los fenómenos ecológicos? Todo aquello que tiene que ver con la naturaleza, pero que tiene también a veces la intervención del hombre. Sus grandes ramas son, ¿verdad?, la autoecología y la cinecología. Esas son como las grandes ramas que tiene. La autoecología es el estudio de las adaptaciones de una especie a factores abióticos a través de un análisis cuantitativo, ¿verdad? Que es la distribución geográfica y la dinámica poblacional, ¿verdad? Y también hay un análisis cualitativo que se refiere a caracteres genéticos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estudia la autoecología? ¿Verdad? Recapitulando, establece las adaptaciones, como en este caso, cómo los animales se adaptan a una especie de factores abióticos, cómo estos cambian, ¿verdad? Sabemos que en el caso de, volvamos al ecosistema, a un ecosistema acuático o subacuático, normalmente los factores abióticos, en este caso el agua, hay animales que son de agua dulce y otros que son de agua salada. Entonces, de repente, con los cambios climáticos y la evolución del tiempo, hay ciertos animales acuáticos que tienen que acostumbrarse a vivir en ecosistemas de agua dulce o al revés. Normalmente lo que más sucede es que hay peces que deben de acostumbrarse a vivir en un ecosistema de agua salada y a veces incluso de aguas contaminadas, ¿verdad? Porque no siempre los peces que viven en agua contaminada van a morir inmediatamente, sino que a veces se van modificando o van mutando. Y como les decía, en base a la autoecología hay dos análisis, el cuantitativo que se refiere a la distribución geográfica y la dinámica poblacional, que a veces va a depender también de la intervención del ser humano, ¿verdad? Y cómo se dinámica, ya sea que estemos hablando de poblaciones grandes que influyen en el ecosistema o poblaciones bien mínimas que básicamente no impactan los ecosistemas. Y el análisis cualitativo, que es, como les decía, los caracteres genéticos. De repente, los animales, de acuerdo a los cambios que van teniendo y a las adaptaciones que van haciendo a estos cambios que van viviendo en sus ecosistemas, van cambiando sus caracteres genéticos. Entonces, por ahí va esta parte, ¿verdad? Y los elementos centrales de la autoecología son el individuo, el hábitat, ¿verdad? Porque el individuo como el hombre tiene mucho que ver, el hábitat, el nicho ecológico, se refiere a nicho ecológico porque a veces un nicho ecológico siempre es una parte de un ecosistema, pero es una porción más pequeña, ¿verdad? Y luego la adaptación. Entonces, esto de autoecología, quisiera que les quedara súper claro, ¿verdad? Y luego está la cinecología, que es el estudio de grupos y de organismos que se encuentran asociados unos con otros, ¿verdad? Y forman una unidad o biocinesis, ¿verdad? A eso se le llama una unidad. Por ejemplo, la relación entre animales y plantas. ¿Cuál es la relación de muchos animales y plantas? Y ahora vengo y yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles creen ustedes que en un ecosistema, cómo están relacionados los animales y las plantas? A ver quién me puede decir o qué se le ocurre. La verdad que aquí todos estamos aprendiendo y me gustaría que tomaran, vea el chat y me pudiesen decir qué creen ustedes, cuál es la relación entre las plantas y los animales. A ver, ¿será que reviso la lista y pregunto uno por uno? Veamos. Ya tenemos a Medrano, gracias. Bienvenido, Medrano, no te había visto. Creo que tú ya has estado en 2 videoconferencias conmigo. Contanos, ¿por qué crees que las plantas y los animales están relacionados? Yo creo que está súper fácil la pregunta. Alimentación, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes que tienen que ver los animales con las plantas? ¿Creen que tiene que ver con la supervivencia de los animales? ¿Con la alimentación? ¿En qué? El oxígeno. Hola, hola. Hola, el oxígeno, me dicen. Muy bien, muy amable. ¿Tu nombre? Ok, creo que se le fue el sonido. Vaya. Sí, el oxígeno tiene mucho que ver porque las plantas son grandes generadores de oxígeno. Muy bien. Vamos a ver, Ana, ¿qué nos dice? Veo que está escribiendo. ¿Alguna otra relación de las plantas con los animales? A veces
Saben, a veces las plantas son el medio por el medio del cual los animales pueden resguardarse, incluso de depredadores o del clima, ¿verdad? De los cambios climáticos. Le vamos a dar chance a Ana que nos cuente qué es lo que está escribiendo. Ok, bueno, vamos a continuar entonces, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, con la parte de la cinecología que les hablaba de las plantas, pero no solo de las plantas, sino que tanto los animales tienen una relación con las plantas como los seres vivos, y es la misma lo que hablábamos. Tanto para la sobrevivencia de la alimentación, sabemos que nosotros como seres vivos, los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para sobrevivir provienen de los vegetales, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Dice, bueno, los elementos centrales de la cinecología son las comunidades, los medios ambientales individuales y las relaciones entre sus especies. Entonces, se fijan, estas dos ramas de la ecología, en este caso, ¿verdad? Subdivisiones, son bastante importantes para entender, ¿verdad?, de qué estamos hablando. Si se fijan, la diferencia entre estas dos subdivisiones básicamente es que en una tiene que ver directamente el hombre, que en la ginecología, ¿verdad? Podemos hablar de la relación entre el hombre y los animales, la relación entre el hombre y las plantas, en la autoecología es indirecta, ¿verdad? El involucramiento del hombre, sin embargo, también es predominante. Ahora, los niveles de organización, ¿verdad?, de la ecología. Fíjense que es bien importante entender que en un nivel 5 importante, ¿verdad? Tenemos el bioma, ¿verdad? En el 4 tenemos los ecosistemas, en el 3 tenemos las comunidades, en el 2 las poblaciones y el individuo. Si se fijan, ahora si lo vemos al revés, del 1 al 5 tenemos al individuo, tenemos la población, tenemos la comunidad. ¿Por qué? Porque un individuo tal cual no hace población, pero más de 3 individuos ya pueden ser considerados como población. Ahora, mucho más de 3 individuos e involucran, si se fijan, he tratado como de poner esos dibujitos aquí para que se entiendan un poco, ya involucran no solo individuos, sino que también medios naturales, vamos formando un ecosistema. Entonces, se fijan, es súper importante entender, y un bioma pues es la unión de varios ecosistemas, ¿verdad? Entonces, aquí para que ustedes entiendan un poquito los términos, que a veces hablamos de comunidades, hablamos de ecosistemas, se puede hablar de un bioma o de población, pero no se entiende cuál es la diferencia, ¿verdad? Entonces, para que les quede un poquito más claro. Ahora, es importante también entender que el ecosistema es un conjunto de partes interdependientes. Si se fijan, un ecosistema no solo está formado por un individuo, ¿verdad? O un ser vivo, sino que es un conjunto de partes interdependientes que forman una unidad, ¿verdad? En este caso, esa gran unidad es lo que llamamos ecosistema. Sin embargo, una característica súper importante de los ecosistemas, o para llamarse ecosistemas, es que este conjunto de partes tengan una interacción mutua, ¿verdad? Que produce un sistema estable, ¿verdad? Con intercambio de material y energía, ¿verdad? Si se fijan, tiene que mucho que ver con los dos términos anteriores que les mencioné, ¿verdad? Uno va dependiendo del otro. Y en los ecosistemas los organismos se desarrollan, ¿verdad? Roles definidos con el objetivo de su conservación, ¿verdad? Sabemos que, no sé si ustedes han escuchado esa teoría, ¿verdad? Que bueno, que no es realmente solo una teoría, sino que dicen que es muy cierto, y es que de repente nuestros ecosistemas van cambiando, y si de repente los ecosistemas dejan de tener, en este caso, cierto individuo o cierta parte fundamental, este ecosistema se modifica, ¿verdad? Por eso es que de repente los ecosistemas no logran su conservación, sino que más que su destrucción. Entonces, por ejemplo, yo leí un artículo, ¿verdad? Y creo que se hizo como bastante viral. ¿Qué pasaría si las abejas desaparecen, verdad? ¿Cuál es la función de las abejas en todo un ecosistema? Entonces, fíjense que es súper interesante, porque decían, si las abejas desaparecieran, el mundo se acabara en 50 años o 20 años, entonces cuánto es lo que decía. Entonces, es súper importante en un ecosistema todas sus partes tal cual, porque si están completas, si estas se protegen y si al mismo tiempo logran evolucionar juntas, digamos que la conservación del ecosistema se mantiene.
Sin embargo, a veces no, ¿verdad? Los bióticos, los componentes de un ecosistema son los bióticos, vea que son todos los seres vivos de los que hablamos, y los abióticos son como el aire, ¿verdad? Aquello que no tiene vida tal cual, pero forma parte del ecosistema, la tierra, ¿verdad? Entonces, todo esto son los componentes de un ecosistema, ¿verdad? Son los dos grandes componentes, bióticos y abióticos, ¿verdad? Entonces, son los dos grandes componentes del ecosistema. Por ejemplo, una montaña, ¿a qué componente creen que pertenece? ¿Abiótico o abiótico? Veamos aquí en el chat. Una montaña, ¿a qué ecosistema creen que pertenece? A ver. Vamos a ver, Brian. Brian dice biótico y José Edwin dice abiótico. Ajá. Vamos a ver quién más. Gracias, Brian. Como les digo, no hay respuestas completamente correctas o malas, ¿verdad? Sino que estamos aprendiendo. Y en este caso sí es abiótico, ¿verdad? Una montaña es abiótica tal cual, ¿verdad? La montaña, un volcán, es abiótico en el sentido de que no es un ser vivo tal cual dotado de órganos y todo un sistema, ¿verdad? Sino que en este caso, pero sí es parte del ecosistema. En este caso acertó José Escobar, ¿verdad? Y es bien importante que logremos identificar, ¿verdad?, de qué estamos hablando. Pero si hablamos de un árbol, ¿estaremos hablando de abiótico o biótico? ¿Qué piensan? Si hablamos de un árbol, ¿de qué estaremos hablando? ¿De un ser biótico o un ser abiótico? Vamos a ver qué dice Kenia. Un árbol, dice Miguel, es abiótico. Ajá. Vamos a ver quién más. ¿Quién más piensa igual? ¿Piensa igual o piensa diferente? Dice Medrano es abiótico. Un árbol, seguros. Un árbol no tiene nada de vida. No produce fotosíntesis. A ver qué me dicen. Dice Miguel, entonces claro que sí tiene vida. Sí, sí tiene vida un árbol. Yo sé que un árbol no es como una planta, vea, que lo estamos viendo que en algún momento las plantas tienen como más cambios, vea, una planta pequeña, pero los árboles crecen, entonces sí, poseen vida, ¿verdad? Dice biótico, biótico, biótico. Muy bien, recuerden a dónde pertenecen, ¿verdad? Por lo que yo les decía, lo biótico es todo aquello ser vivo, ¿verdad? Ser vivo, reino vegetal, reino animal, ¿verdad? Los reinos, ya vimos todos los reinos, reino fungi, ¿verdad? Todos estos reinos, los reinos protistas, las bacterias, ¿qué son? A ver, no me asusten, espero que hayan estado estudiando, los que ya estuvieron conmigo antes, no se la valgo, a los nuevos tal vez sí, pero los que ya estuvieron un ratito conmigo. Dice Miguel, una piedra es algo abiótico, como por ejemplo, ajá, sí, o sea, la piedra, completamente de acuerdo, es algo abiótico, muy bien, pero es parte del ecosistema, ¿verdad? Fíjense que a mí me encanta un montón hacer estas comparaciones. Y el agua, a ver quién me dice que es el agua, a ver quién acierta, ¿es abiótico o es biótico? Allá atrás, en la presentación apareció que era el agua. El agua es abiótico. Muy bien, Miguel, gracias. Abiótico, perfecto, Emily, ya ven. Sí, entonces creo que, y fíjense que es importante porque aunque algunos se hayan equivocado en la respuesta, pueden entender por qué estaban equivocados y corregir su respuesta, obviamente, ¿verdad? Vamos a continuar. Entonces, en esta parte ya veo que ya les quedó más claro, ¿verdad? Esto de los ecosistemas. Fíjense que realmente este tema es bastante amplio. En ciertas partes es un poquito complicado, pero en otras que es más sencillo. Y espero podérselos estar explicando de la manera más sencilla. Bueno, respecto a los ecosistemas, también pueden ser clasificados como físicos o como químicos. ¿Por qué? Los físicos son componentes básicos que afectan tanto al ecosistema como al conjunto de organismos vivos, ¿verdad? Entonces, la luz solar, el viento, la precipitación, minerales en el suelo, atmósfera, etcétera. Ajá. Otra vez hago la pregunta. Luz solar, viento, precipitación, minerales, ¿de qué estamos hablando? ¿Bióticos o abióticos? Aquí está la respuesta, de aquí lo pueden ver. Abióticos, ya para que les vaya quedando más claro, ¿verdad? Pueden ser físicos o químicos, ¿verdad? Como les decía.
Los físicos son los que ya les mencioné y los químicos son los factores de composición química que inciden en el desarrollo del ecosistema. El suelo, gases disueltos, salinidad, por ejemplo, el magma, vea, de un volcán. ¿Alguien me puede mencionar en este caso, otro ser abiótico o en este caso, vea, un tipo abiótico, ya sea químico o físico, que tal vez aquí no esté representado? Hay un montón. Por ejemplo, Miguel nos decía las piedras, ¿se recuerdan? ¿Alguien más que me quiera contar qué otros organismos, no son organismos, ¿verdad? Son tipos abióticos podemos mencionar? Gases disueltos, la salinidad, sí, muy bien. Composición del suelo, volcanes, montañas, muy bien. ¿Creen ustedes que los diamantes o las piedras preciosas, qué son? Los diamantes o las piedras preciosas son seres abióticos. Praderas, dice Brian. Sí, muy bien. Fíjense que los ecosistemas se van formando muchas veces por cambios en las estructuras medioambientales, ¿verdad? A veces pueden ser ocasionadas por la misma naturaleza, ¿verdad? Como un terremoto. Si se recuerdan, para los que se recuerdan de las clases en sus colegios, en sus escuelas donde han estudiado, de repente nos explicaban de la teoría de los continentes. No sé si se recuerdan cuando en algún momento el mar, el lago, gracias Miguel, súper bien. Fíjense que es bien bonito recordar, ¿verdad? Estas teorías porque nos vienen a hacer una aplicación ya aquí en el tema, ¿verdad? Y por ejemplo, los continentes, se cree que hubo en este caso, un gran terremoto, ¿verdad? Donde las placas continentales, ¿verdad? Que no es lo mismo que las placas tectónicas, se dividieron, ¿verdad? Formando los continentes. Pero esto fue por ciertas fuerzas naturales, en este caso, pues son otro tipo de fuerzas. Ahorita no se las voy a mencionar porque no estamos hablando directamente de eso, pero como se fijan, vienen siendo todos estos elementos abióticos de un ecosistema. Ahora vamos a hablar de los seres bióticos. Son los más lindos porque son los animales, son las plantas, que en general a mí me gustan muchísimo más, aunque es genial irte a un volcán y ver el volcán desde el cráter, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad? Entonces toda esta parte de los ecosistemas a mí me encanta. Y los seres vivos, por ejemplo, los productores, ¿verdad? Se les llama productores, árboles, todo lo que tiene que ver con el reino vegetal. Están los consumidores, ¿verdad? Que son los animales, aunque hay animales productores también, ¿verdad? No es como un término solo casado, ¿verdad? Con las plantas. Y están los desintegradores, ¿verdad? Desintegradores, si se fijan, cuando un caso, una fruta se pudre, ¿verdad? Va generando en algún momento hongos, algún tipo bueno, ya sea de hongos o levaduras, ¿verdad? Que van creando, que los van desintegrando hasta que desaparecen. Es como nosotros los seres vivos, ¿verdad? Cuando un ser vivo muere, pasa por un proceso de descomposición, ¿verdad? Al igual que los animales, al igual que todos los seres vivos, hasta llegar un momento, obviamente no es algo tan rápido, ¿verdad? Pero hasta los seres humanos ya muertos producimos bacterias, producimos todo tipo de organismos que para los seres vivos no son algo aceptable, ¿verdad? Sino que van generando ese proceso de desintegrador de un ser vivo. Ahora, una nota importante es que los tipos abióticos pueden prescindir de los bióticos. Fíjense que interesante. Los abióticos pueden prescindir de los bióticos, pero los bióticos no pueden prescindir o no podemos prescindir porque nosotros somos seres bióticos de los abióticos. ¿Por qué? Porque es donde vivimos, es lo que nos rodea, es lo que en este caso hace que nosotros como seres humanos podamos sobrevivir. ¿Qué haríamos sin el agua, sin el aire, verdad? O creen, por ejemplo, los que vivimos acá en San Salvador, sabemos que San Salvador es como un valle, ¿verdad? Que estamos rodeados de montañas, pero ¿qué pasaría si no estuviésemos rodeados de montañas? El ecosistema sería completamente diferente, probablemente hiciera más calor, probablemente esto fuera más árido, ¿verdad? Entonces, si se fijan, este dato es súper importante, ¿verdad? Y es que los tipos abióticos pueden prescindir de nosotros. ¿Por qué creen también ustedes que hay planetas donde en teoría hasta ahorita se conoce que no hay vida, ¿verdad? Pero están formados de tipos abióticos, ¿verdad? Los otros planetas. Entonces, yo sé que de repente hay teorías de que si hay vida, no hay vida.
Yo en lo personal creería que sí tenemos vida, ¿verdad?, exterior al planeta, tal vez no, tal vez así como extraterrestres como nos han enseñado, pero si existe vida en la Tierra, porque no puede existir en otro lado. Entonces, como un ejemplo, vea los planetas que no tienen seres vivos tal cual, ¿verdad? Entonces también son un ejemplo. Ahora, esto me movió un poquito, vamos a hablar de los tipos de ecosistemas, ¿verdad? ¿Cómo se clasifican los ecosistemas? Es una parte que a mí me encanta un montón, ¿verdad? Cómo están clasificados. Se me modificó un poquito. Y son dos tipos, ¿verdad? Como les hablaba, ya les hablaba de un ecosistema acuático, todo lo que tiene que ver con el agua, lagos, ríos, lagunetas, que les dicen, ¿verdad? El mar, ¿verdad? Los océanos, en todo caso, son ecosistemas acuáticos. Y están los terrestres, que tienen que ver todo lo que está en tierra, ¿verdad? Entonces aquí creo que no espero que no haya ninguna duda. Hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, ¿verdad? Agradecerles de antemano por haber participado cuando les hago preguntas. Dice, ¿por qué los bióticos no pueden prescindir de los abióticos? Yo creo que eso ya lo expliqué, ¿verdad? Pero te lo puedo volver a explicar, ¿verdad? En caso de que nosotros creo yo que prescindimos de los abióticos porque los dañamos, consumimos. Quizás el término prescindir, Miguel, aquí quizás lo has entendido no en el punto en que quizás yo se los he explicado y completamente válido, ¿verdad? Prescindir, en este punto se refiere a que nosotros como seres vivos no podemos vivir sin los abióticos, que era lo que les decía, ¿verdad? ¿Por qué? Si recapitulamos, ¿cuáles son los abióticos? El agua, el aire, ¿verdad? Entonces no podemos prescindir de esto, ni incluso de los químicos que a veces podemos obtener de la tierra, de los minerales que se pueden obtener de tierra. ¿Por qué? ¿Creen ustedes que una planta podría sobrevivir si no existiera tierra? ¿Verdad que no? Sí, entonces creo que ya con eso te queda un poquito más claro, Miguel, ¿verdad? Entonces, obviamente, nosotros, y ese es un comentario que está súper acertado, Miguel, nosotros indirectamente estamos diciéndole a la tierra que queremos prescindir de ella, ¿verdad? Porque dañamos, porque con el consumismo que se tiene en el mundo entero, sabemos que los ecosistemas están siendo dañados. Lo que no sabemos es que, o que tal vez no todas las personas saben, es que estamos dañando, si estamos dañando estos seres abióticos que nos protegen, que nos ayudan a nuestra sobrevivencia, pueden desaparecer, y si desaparecen, no más desaparecen nosotros, ¿verdad? Entonces es como, es una cadenita, ¿verdad? Por eso la ecología no solo se refiere al marketing medioambiental, vea que vemos que vamos a ir a liberar tortugas o cosas así, ¿verdad? Sino que es algo más profundo, algo más de conciencia humana de cada individuo, de cada población. Voy a continuar, ¿verdad? Gracias por sus comentarios, súper bien, Miguel. Brian, perdón. Vamos a hablar un poquito más de los ecosistemas acuáticos, ¿verdad? Perdón, que aquí se me ha movido un poquito la presentación, pero ahorita la modificamos. Vaya. Como les decía, ¿verdad? El océano, los lagos, los ríos, ¿verdad? Los ecosistemas acuáticos se desarrollan en el agua, y como en cualquier ecosistema existe un intercambio entre los componentes, ¿verdad? Que a su vez se clasifican en dos. Están los ecosistemas de agua dulce, ya les había mencionado, que se encuentran en las aguas continentales, ya sea quietas o en movimiento, es decir, en arroyos, ríos, lagos, represas, ¿verdad? Y están los ecosistemas marinos, que se encuentran en aguas oceánicas, es decir, con altos niveles de salinidad, en promedio 35 gramos de sal por cada litro de agua. Entonces, los ecosistemas se dividen entre estos dos, ¿verdad? Para que les quede más claro: agua dulce, los ecosistemas marinos, y también tenemos los ecosistemas salobres, que se forman cuando se unen las aguas dulces y el mar. Vamos a ver, hoy les voy a poner a prueba un poquito, a ver quién se acuerda cómo se llama ese lugar exacto donde se une un mar con un río, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Porque un río pues de agua dulce y el mar es de agua salada. ¿Quién sabe exactamente cómo se llama donde se une el mar con un río? A ver, vamos a revisar el chat, tal vez alguien sabe. Cauce, cerca me dan, cerca, pero no se llama cauce, tiene un nombre, ¿verdad?
que es justamente donde se une el mar con un río. Cero, vamos llegando, vamos más cerca. A ver, ¿quién más? Silvia, ¿tienes otra idea? Bueno, quizás como para adelantar, vea, nos falta un poquito, es la bocana, vea, es la bocana donde se une el río con el mar, ¿verdad? Por eso es que ese tipo de ecosistema son los salobres, ¿verdad? Que es la unión de aguas dulces con el agua del mar. Ahora, voy a hablarles de los ecosistemas terrestres. Voy a la casa, me ha corrido un poquito la presentación y me van a disculpar. Vaya. Los terrestres, como les decía, es más fácil, ¿vea? Es en amplias zonas de tierra, se repiten las mismas condiciones que originan comunidades de seres vivos, ¿verdad? Y generalmente los biomas de los que hablábamos, ¿verdad? Que son conjuntos de ecosistemas. Ejemplo de ellos, ¿verdad? Sabemos que hay ecosistemas terrestres diferentes unos entre otros. Están los desiertos, ¿verdad? Están los bosques, ¿verdad? Y también tenemos este tipo de ecosistemas terrestres mixtos que no son completamente secos, pero tampoco son, que son más tropicales, ¿no? Ahora les voy a hablar de los ciclos biogeoquímicos, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá con los ecosistemas. Quiero revisar el chat, ¿verdad? Con los ecosistemas. ¿Alguna pregunta? Les voy a dar unos 10 segunditos para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta respecto a los ecosistemas. Y si no, igual pueden hacerla al final, ¿verdad? Entonces, no sé si continúo. Bueno, vamos a continuar entonces con los ciclos biogeoquímicos. En un ecosistema hay muchas sustancias que circulan, ¿verdad? Lo que hablamos, está compuesto de un montón de elementos. Y a esa circulación continua de elementos químicos entre el medio físico y el medio y los organismos, mejor dicho, se le llama ciclo biogeoquímico, ¿verdad? Llamado así por la presencia de elementos biogeológicos, geológicos y químicos, que eran todos los elementos que hemos mencionado, ¿verdad? Que algunos tienen que ver con la parte biológica y también con los bióticos, ¿verdad? Y los abióticos. Ahora, ¿cómo pueden desarrollarse? En la litosfera y en la atmósfera su clasificación se deriva en sedimentarios y gaseosos. Saben que el ecosistema no está separado, ¿verdad? Del clima, no está separado de la atmósfera, ¿verdad? Porque depende también de en este caso le llamaría yo, de la vida saludable de un ecosistema, lo que llega a la atmósfera, ¿verdad? Tanto como el proceso que se realiza para la formación de lluvia, para la formación de nubes, de huracanes, ¿verdad? Todo esto está relacionado, por eso se le llama ciclos biogeoquímicos, porque tienen que ver el ecosistema con el medio y con el clima en el que se vive, ¿verdad? Entonces, por eso se menciona acá la litosfera y la atmósfera, aquí lo escribí mal, ¿verdad? Y a veces pueden ser sedimentarios porque hay ciertos elementos químicos que se sedimentan en tierra y hay otros que por medio de gases regresan a la atmósfera. Entonces, por eso es importante que entiendan estos dos tipos de elementos que se derivan de estos ciclos biogeoquímicos. En sí, el ciclo del agua, ¿verdad?, que genera la lluvia, es un ciclo biogeoquímico. Ahora, para explicárselo mejor, ¿verdad? Los sedimentarios, su depósito geológico son las rocas sedimentarias, ¿verdad? Que se encuentran en los suelos y los elementos son almacenados en ellas durante periodos largos, ¿verdad? El ciclo del fósforo y del azufre, son los sedimentarios. Y tenemos los gaseosos, que son los elementos que se depositan en la atmósfera o en la hidrosfera, que son de carácter global, ¿verdad? Por la misma composición de la Tierra. Los elementos más importantes para estos ciclos son el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, ¿verdad? El ciclo del nitrógeno y el ciclo de carbono. Entonces, si se fijan, el carbono también es algo que se encuentra en la atmósfera y en todas las capas que tienen que ver con la atmósfera, entonces también son parte de estos ciclos gaseosos. En general, creo que traté de ser de expresarles como todo un poquito rápido, pero al mismo tiempo que me entendieran, ¿verdad? Ya que solo sabemos que tenemos una hora y quiero dar como espacios a algún comentario, alguna pregunta que ustedes tengan, ¿verdad? Sí me gustaría saber qué les ha parecido el tema, qué es lo que les parece como más interesante de todo este tema de la ecología. No sé cómo lo ven, sí me gustaría escucharles o que me comentaran, ¿verdad? ¿Qué es lo que más les llama la atención del tema? Porque yo les puedo como mencionar las cosas más importantes, pero puede que ustedes incluso hayan estudiado alguna parte del tema aún más interesante y me gustaría que me la comentaran. Gracias, Miguel. Qué bueno que te gustó la presentación. ¿Alguien más?
Cuéntenme, ¿qué es lo que más les llamó la atención de toda la presentación? Yo creo que mencioné muchas cosas bastante interesantes, tal vez cosas que ya sabíamos, pero no tal vez a ese nivel, pues dado que les quedaron incluso más claras en base a los contenidos que ustedes han estado revisando en los foros. No tengan pena, pueden comentarme lo que más les llamó la atención, ¿verdad? Acuérdense que les repito, yo aprendo un montón con ustedes, han habido videoconferencias en las que me hacen comentarios de cosas que yo ni sabía y genial, ¿verdad? Compartimos conocimientos. Vamos a ver, ¿quién más me está escribiendo? A ver. Dice Emily, es muy interesante el tema de los abióticos y bióticos, los ciclos bioquímicos. Sí, ambos temas. Sabemos, por ejemplo, entre el tema de los abióticos y los bióticos, ¿verdad? Por ejemplo, los organismos bióticos son cosas con lo que tenemos relación, ¿verdad? En el día a día, ¿verdad? Todas estas cosas nos rodean, ¿verdad? Simplemente a veces no les ponemos como los nombres técnicos vistos desde el tema de la ecología, ¿verdad? Y los ciclos bioquímicos son súper importantes, si se fijan, todas estas sustancias son importantes para la vida de los ecosistemas y la vida de los seres vivos. Todos estos ciclos bioquímicos, esos que les mencioné son algunos, pero hay un montón de ciclos que se desarrollan para crear parte de estos ecosistemas. Muy interesante, me gustó lo expresado de los términos biótico y abiótico. Gracias, José, muy amable. Sí, como les digo, la idea es dejarles a ustedes un poquito más claros estos términos que ustedes los van a encontrar en los materiales y que ustedes ya puedan decir, ah, de eso me estaba hablando la tutora, ¿verdad? Entonces, la idea es que a ustedes les pueda quedar un poquito más claro y puedan desarrollar incluso las pruebas, las evaluaciones de prueba de una mejor manera. Dice Brian, me confundió un poco en lo que era bióticos y bióticos, pero de ahí todo excelente. Y es primera vez que me conecto, pero todo bien, me gustó, gracias. Gracias, Brian, qué bueno. Sí, yo creo que y es completamente normal. A veces, incluso, como les digo, esto lo hago un poquito rápido, ¿verdad? A veces puedo hablar muy rápido y si es así también, díganme, bájele a la intensidad, ¿verdad? De cómo habla y con gusto. Y lo importante ahora es que creo que ya te quedó claro o seguís teniendo alguna duda. No sé, Brian, si me comentas, si seguís teniendo alguna duda o todo te quedó más claro, ¿verdad? Porque si no, con gusto yo se lo vuelvo a explicar las veces que necesiten para entenderlo, ¿verdad? A ver, bueno, yo creería que si ya no tienen algún comentario, ¿verdad? Si, miren, se le puede tratar de compartir algunas de las pocas preguntas que me hicieron, ¿verdad? Ya todo claro, dice Brian, gracias, gracias Kenny, muy amable. Si tienen alguna pregunta adicional al tema o cuando ustedes se encuentren revisando los materiales con gusto, me pueden escribir las preguntas en los foros y ahí las podemos incluso nos podemos solucionar, ¿verdad? Entonces, gracias por su atención, gracias a todos por la asistencia. Yo creo que hoy no estuvieron tantos participantes como yo hubiese querido, ¿verdad? Como hemos tenido en otras videoconferencias, pero los invito a que no se las pierdan, ¿verdad? Porque de alguna u otra forma entre todos aprendemos un poquito. Así que no me queda más que desearles feliz noche, vea ya casi las 7 de la noche y que terminen de tener un feliz fin de semana, ¿verdad? Que cuídense muchísimo.